Eso fue lo que nos dijo ayer el ministro de Trabajo, y hoy tenemos en nuestro estudio a don Juan Carlos Huarache, que es el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, ha causado sorpresa para empezar la propuesta que ustedes han hecho. ¿Has escuchado lo que ha dicho el ministro? Así es. Bueno, esto es natural, ¿no? Una reacción del Poder Ejecutivo, no de ahora, de gestiones pasadas, la propuesta que siempre hace la Central Obrera Boliviana. Pero también hay que manifestar ahora, estamos en una coyuntura muy diferente por todo lo que hemos vivido después de las elecciones del 20 de octubre, noviembre, diciembre ya etapa de pacificación, y hoy por hoy esta gestión 2020 entrando ya con otra característica de lo que se podría decir el trabajo que hace la Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces creo que la petición no solamente en el tema del salario mínimo básico, sino que también se incorpora otros temas que son muy importantes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Estamos hablando, en tema de decretos, leyes. Hemos consolidado la gestión pasada 7 decretos, 4 leyes importantes, y en algunos que falta todavía trabajar la reglamentación, el decreto reglamentario, ¿no? Entonces hay que priorizar seguramente estos temas, en tema de lo que es, por ejemplo... ¿No recuerdas eso? La ley 1189, si bien el grueso ha sido el Sistema Único de Salud, esa ley que ha sido importante concretizar, tenemos la ley 1189 que todavía no está concretizando el decreto reglamentario para la ejecución de estos proyectos de construcción de infraestructura en los 9 departamentos. Tenemos la ley del seguro de vida para los trabajadores en construcción de Bolivia. Exacto. ¿No? Entonces, que también es importante. También tenemos la ley de empresas sociales, trabajadores que, si bien las empresas han declarado quiebra, los trabajadores pueden asumir, pueden organizarse. Entonces, estos temas que son prioritarios. Y el grueso de todos los trabajadores de la población ha sido trabajado no de ahora, una década estamos trabajando en el tema de lo que es las conquistas sociales, derecho a adquirir de los trabajadores. Entonces, que ha sido observado permanentemente por la Contraloría General del Estado. Para todo esto me imagino que ustedes van a esperar a que pasen las elecciones para retomar y que se pueda concretar estas leyes, con sus reglamentos, con todo. ¿O lo van a hacer ya nomás? Nosotros queremos trabajar de manera inmediata. Sabemos que el tiempo es muy corto. Estamos hablando no solamente de 2 meses, no solamente hasta el 1 de mayo, que también a 2 días, el 3 de mayo, es las elecciones nacionales. Habrá un nuevo gobierno. Seguramente el pueblo democráticamente elegirá quién va a gobernar los próximos 5 años. Pero más allá de esa situación, creo que los trabajadores, gestión tras gestión, existe la demanda de cada sector, federación, confederación, tanto en los regional, ¿no? Entonces creemos que para nosotros esto es importante, trabajar de manera urgente, y en los encuentros que hemos tenido con el Ministerio de Trabajo hemos visto qué temas se puede priorizar, más allá del incremento salarial que finalmente el 1 de mayo se emite un decreto a favor de los trabajadores. Entonces vamos a priorizar algunos temas que seguramente van a ser de vital importancia, no solamente en el tema educativo, social, sino que en el tema productivo, que es un factor muy importante para garantizar la economía estatal. Y ese es uno de los pilares que está manejando el actual ministro de Trabajo en la parte productiva, ¿no es cierto? Ahora, este planteamiento que tú has hecho, que han hecho ustedes como dirigentes de la Central, de 10% de aumento al haber básico y 15% al salario mínimo, ya ha tenido algunas repercusiones, especialmente en el empresariado, ¿no? Muchos han rechazado que sea del 10%, hablan del 2% máximo. Eso es natural, no que de dicen ahora. Que deberías tener conciencia de la situación en la que estamos pasando en este momento. Ellos también tienen que tener conciencia. Los empresarios privados han sido beneficiados en muchos aspectos a nivel nacional. Lo último lo podemos recordar con el doble aguinaldo. Los trabajadores hemos aportado el 15% de nuestro salario para el consumo de productos nacionales y fortalecer la industria nacional. Estamos hablando del grueso. ¿Cuánto ha generado ese 15% con la billetera móvil? Que tenía que ir más que nada a favorecer a microempresarios, pequeños empresarios. Ellos dicen que el máximo sería del 3%, este incremento. Seguramente, este 10 y este 15 es una base de negociación, de discusión. Vamos a sentarnos, vamos a discutir. Se toman muchos parámetros técnicamente, al margen de la inflación. ¿Estás manejando datos, indicadores económicos? ¿Cómo estamos? Siempre lo que hemos ido tocando, gestión tras gestión. ¿La inflación? La inflación, el crecimiento económico, que es
muy importante para nosotros y por ende en esta coyuntura hay que manejar ya seguramente la especulación de la canasta familiar, que es muy básico. En función de eso seguramente... ¿Han subido los precios? Han subido en muchos, y eso es una preocupación, ¿no? Donde tenemos las familias de 4 o 5, ¿no? 5 integrantes de una familia, cómo puede ser su canasta familiar, obviamente que es variable, entonces creo que estos factores seguramente hacen de que se pueda hacer una propuesta y se pueda llegar a un consenso entre trabajadores y gobierno para que los trabajadores sean beneficiados. Entre trabajadores y gobierno. Exacto. ¿Y qué pasa con la parte empresarial? ¿No les interesa a ustedes reunirse con ellos también? A ver, nosotros primero no estamos en contra de la inversión privada, respetamos nosotros la inversión privada. Porque ellos son los que pagan el salario. No, obviamente, pero también hay que recordarles históricamente que ellos son los primeros que han violado el convenio 141. Jamás ha habido esa reunión tripartita. Es más, hay que revisar su estatuto de los empresarios. Su estatuto claramente dice que nunca van a aceptar ellos una reunión tripartita y no ha habido en esa magnitud. Creemos hoy por hoy nosotros simplemente estamos ratificando esa postura de reunirnos con el gobierno central y que el gobierno central está en la obligación de atender la demanda de los trabajadores. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el trabajador en el país? Muy preocupados. A ver, estamos entrando al primer trimestre de la gestión 2020. Sí. Hay despidos, hay cierre de empresas y eso hace que los trabajadores reaccionen. Por eso es que el último empleo de la Central Obrera Boliviana, los trabajadores deciden declararse en estado de emergencia. ¿Cierre de empresas por qué? Por los empresarios, por muchos factores. ¿Económicos? Económicos, por incumplimiento de algunos beneficios que no quieren pagar a los trabajadores. Se ha cesado, en minería le hablo, la empresa minera Paititi, Santa Cruz. En Oruro se ha cesado la empresa minera Tierra S.A. La misma empresa que tenía otra en el departamento de Posi, lo propio. La empresa Tierra S.A. que está con un proceso de hace años, no de ahora. Entonces estamos tropezando con este tipo de situaciones y lo que se viene en YPFB, lo que se viene en Entel, en el teleférico, en BOA, y eso es una preocupación grande. Quiero que me digas esto, porque sé que están preocupados y se han declarado en estado de emergencia y apronte en defensa de las empresas estatales. Así es. ¿Están viendo ustedes que hay algo que no les está agradando en estas empresas estatales? Me estás mencionando Entel, por ejemplo, BOA. A ver, ¿has hablado con los trabajadores? Exacto. ¿Qué dicen? Hemos inclusive tratado de formar los sindicatos. Y ustedes conocen esa situación, no solamente los trabajadores de BOA, sino que también hasta los pilotos se han ido organizando en un sindicato, pero que no les han permitido de que se organicen en sindicato. No, normalmente la empresa privada no te permiten tener sindicato. Es estatal la empresa BOA. Claro. BOA es del Estado. Entonces no deberían tener. Claro, deberían de tener, es un derecho. Es un derecho. ¿El sindicato para qué? Para reclamar y hacer respetar estos derechos de despidos injustificados a trabajadores. Entonces creemos que nosotros estamos haciendo lo correcto, viendo la realidad de lo que nos hacen conocer nuestros obreros afiliados a la Central Obrera Boliviana. ¿Qué has escuchado de Entel? De Entel, a ver, más allá seguramente de los actos de corrupción que se ha conocido, ¿no? De igual manera están de alguna manera haciendo persecución a algunos trabajadores. Y eso preocupa, ¿Persecución? ¿no? Entonces, ¿por qué persecución? Por supuestos injerencia en alguna situación, ¿no? Entonces nosotros vamos a evaluar, como habíamos dicho. Esto es preocupante porque hasta la fecha demandan algunos beneficios sociales que no se les está cumpliendo. Es más, inclusive empezando desde el propio aporte sindical, que es un derecho, que es una conquista social de los trabajadores, ¿no? Entonces, mira, pequeños detalles, pero que hace efecto en el seno de los trabajadores. Y ¿hay alguna información que tengas con relación a despidos en los ministerios, por ejemplo? ¿En el de educación, por ejemplo? Eso es permanente. Ustedes conocen que muchos de los ministerios, los nuevos ministros que han asemado, inclusive no ahora, siempre, han ido cambiando, incorporando a su gente de confianza. Obviamente que son trabajadores que han sido requeridos a requerimiento de la autoridad, de confianza por supuesto, entonces que hoy por hoy han sido separados. En salud, tenemos problemas en la caja, tenemos problemas en salud pública y en muchos sectores. El tema de salud es una cosa que no se ha atendido. Es que hay contratos de 14, 15 años y que hasta la fecha no se aseguran. Y están emitiendo inclusive algunas convocatorias abiertas
para algunos profesionales, pero ¿qué de aquellos trabajadores que están con contrato de 5, de 6, de 10, de 14, 15, 16 años? ¿No? Entonces, por eso es que el Sistema Único de Salud implica que se aseguren los ítems, los 800 ítems que se han consolidado. En el tema de la seguridad social, lo propio, la 1189 y sus decretos reglamentarios que no se ha cumplido hasta la fecha, era para asegurar a esos compañeros, a esos profesionales que trabajan por más de 10, 15 años. Entonces no se está cumpliendo, les están cambiando, les están retirando, cumple el contrato, renovan, no han llegado a renovar, y han sido despedidos. Entonces hay harto de esa gente y eso es lo que nos preocupa. Bueno, ¿y qué sabe usted cómo está la situación de los trabajadores en YPFB? Bueno, de igual manera es muy preocupante, ¿no? Hacían conocer permanentemente que gracias a la nacionalización supuestamente se pagaba a través de YPFB los bonos que hoy por hoy tiene el país, pero cuando vemos los números no han generado, hay un crecimiento bajo. Y además un contrato que se va a retomar nuevamente con Brasil. Más allá de que inclusive se ha mejorado la producción, no solamente con gasolina, sino con diésel, exportando, importando, vendiendo, sino que etanol tendría que haber sido la solución. Claro. ¿No? Eso para de alguna manera aliviar la ¿Y eso le llama la atención? Eso es muy preocupante. ¿Nos dijeron mentiras? Hay que hacer seguimiento. Seguramente los informes que se pueda obtener a través del Ministerio, de la propia gerencia seguramente, o la presidencia de YPFB, porque preocupa. Nosotros hemos estado permanentemente impulsando la prospección, exploraciones, inversiones grandes para poder de alguna manera abastecer. Primero, garantizar siempre el mercado interno, claro, ¿no? Y lo que se pueda exportar, que se exporte, como se hace a Argentina, Brasil y otros países que en su momento se estaba dando a Paraguay, ¿no? Entonces, hay que hacer un seguimiento. Preocupa, no solamente, reitero, en YPFB u otras empresas, en todas las empresas públicas estratégicas hay una preocupación grande. Ahora, este tema de la inamovilidad laboral, según lo que usted nos está comentando, no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Se está haciendo despidos en todo lado. Políticamente lo están haciendo, ¿no? A quienes han sido afín al anterior gobierno y hoy por hoy que seguramente están incorporando a nueva gente y están despidiendo. Y eso preocupa, ¿no? Preocupa no estar respetando los derechos laborales, los derechos constitucionales de los trabajadores. Más allá inclusive de los contratos que ya no lo hacen como antes, ¿no? Ahora hay más consultores en línea para no pagar beneficios, aguinaldos. Porque el consultor en línea trabaja un tiempito determinado. Exacto. Entonces se ha dado esto en el país, en muchas de las empresas, eso con el fin, reitero, de no pagar estos beneficios sociales. Pero también me imagino que es la necesidad de la persona de conseguir un trabajo, ¿no? Todo el mundo está al día de buscar, conseguir un contrato, un ingreso de un mes, de 2, de 3 meses trimestral para llevar el pan de cada día a su casa, a su hogar. El grueso de la población, el 80% es trabajador informal, contrapropista, independiente, pequeño microemprendedor, ¿no? Entonces, ese es el grueso de la población. Que entra dentro de lo informal también. Exacto. En su mayoría. En su mayoría. Antes, obviamente, el grueso era el aparato estatal, ¿no? Minería, ferroviarios, pero hoy por hoy se ha ido revirtiendo, ¿no? Ha ido generándose, más allá seguramente de la evolución de la propia tecnología y esas cosas, se ha creado los contratos de consultores en línea. ¿Tú crees entonces que ahora en esta coyuntura y en esta realidad económica que estamos viviendo, los empresarios bolivianos tienen la posibilidad de pagar ese 10% que están pidiendo? Es importante discutir por eso. Nosotros estamos trabajando en eso, no nos estamos cesando en este porcentaje, por eso que decimos que es una base de discusión, de negociación. Podemos ver los alcances hasta donde podamos llegar y acordar seguramente en consenso con el gobierno. Porque en algún lugar, en varios lugares han señalado de que ellos no habrían recibido todo el apoyo que hubieran necesitado para poder crecer en estos últimos 14 años. La anterior gestión o el anterior gobierno ha apoyado de gran manera al sector empresarial, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Se han hecho inversiones grandes, más allá del parque industrial. Hay subvención en el etanol. El gobierno les ha comprado a precio internacional. En el tema de lo que ya es el biocombustible en diésel con la soya transgénica, lo propio. Entonces se ha hecho esas inversiones. Los trabajadores estamos conscientes
porque somos el capital humano, quienes producimos en las fábricas y en las industrias, vendiendo nuestro capital humano por un salario mínimo. Creemos que también hay una realidad que ellos tienen que conocer, cómo hoy por hoy estamos viviendo los trabajadores con ese mínimo nacional. Más allá de lo que ha habido incrementos salariales por más de 10 años, más de una década, en estos 14 años ha habido incremento salarial. Así el porcentaje más bajo que ha sido, o lo más alto que hemos tenido en una gestión entre el 2011 o 2012, por más del 10 al 12% de incremento salarial. Exacto. El año pasado fue del 4%. Del 4 y el 3%. Del 4 y el 3%. A ver, esperemos, habrá que conocer cuál va a ser también la posición que tenga el gobierno, ya con sus ministros, tienen que ver cómo están las finanzas, ¿no es cierto?, para poder atender la petición que tiene esta vez la Central Obrera Boliviana. Es un año muy especial dentro de la coyuntura que estamos viviendo. Es año electoral. Año electoral, año político. ¿Tú crees que lo vas a conseguir? Nosotros apelamos primeramente siempre a la conciencia. Tiene que haber una conciencia también tanto del empleador, así como del trabajador. De la Cámara Nacional de Comercio te dicen que sea razonable en tu petición. Siempre hemos sido razonables, no hemos conflictuado. No se ha visto en estos últimos años una marcha de protesta por un incremento salarial o por un punto, por 2 puntos más, ¿no? Porque saben ustedes muy bien, el decreto que siempre sale el 1 de mayo, ¿cuántos sectores se benefician de manera directa? La policía, el ejército, salud y educación. Pero en salud, por ejemplo, no llega a todo el sector. Los trabajadores en salud, que tienen un problema no de ahora, de años, porque son los mal pagados. En el tema de lo que es las universidades, lo propio. Pero el resto de los compañeros tienen que ver primeramente su utilidad, si tienen o no tienen. Si tienen, discuten, negocian y por ende tienen que generar su propio decreto de incremento salarial. Peores en las autonomías departamentales, en las gobernaciones y en las alcaldías. Las alcaldías pequeñas, ¿cuánto gana el alcalde? El alcalde está sobre los 2.000 bolivianos. Y el último trabajador, ¿con cuánto está? En las subalcaldías. Entonces es un problema grande este tema del incremento salarial. Gestión tras gestión vamos tropezando. Por eso que en algunos sectores como salud, los trabajadores universitarios y otros plantean inversamente proporcional, ¿no? Entonces, pero eso ya se va discutiendo, negociando, ¿no? Entonces creemos que esta gestión va a ser lo mismo. Nosotros ya tenemos una experiencia de una dinámica de trabajo para poder plantearnos seguramente cómo lo vamos a discutir el tema del incremento salarial, pero con ese objetivo, como siempre lo hemos ido planteando, que sea para todos, que llegue a todos, ¿no? Así al más pequeño, a ese trabajador que tal vez ni siquiera percibe el mínimo nacional, pero que le llegue. Eso es lo que plantea la Central Obrera Boliviana. ¿Cuándo van a hacer llegar oficialmente esta petición al gobierno? El día de mañana. El día de mañana, a primera hora estamos presentando. Hemos esperado algunos detalles después del ampliado. Siempre no hay algún sector que plantea una u otra cosa para hacer conocer, ¿no? Este pliego petitorio tiene un nuevo espíritu. Y eso hemos hecho conocer, por eso es que también la declaratoria del estado de emergencia del ampliado, con frases importantes. De resguardar y garantizar, ¿no?, que las empresas públicas estratégicas no se privaticen. La defensa de nuestros recursos naturales, la defensa de la propia economía estatal, que hoy en estos últimos años hemos tenido establemente la economía. Cuando la economía estatal está bien, se atiende la demanda social. Pero si la economía baja, cae, no va a haber con qué atender la demanda social. Y eso genera un conflicto. Antes de terminar, me habló también de mi teleférico. ¿Qué pasa en mi teleférico? Teleférico lo propio, ¿no? A ver, no les han permitido sindicalizar. Ya hoy están sindicalizados, hemos hecho ese trabajo. Muchos de los trabajadores que trabajan atienden este servicio social a la población, porque el teleférico no es, este proyecto no ha sido con un plan turístico. Este proyecto es un proyecto grande, masivo, se podría decir. De una necesidad de una población, sí. Exacto, ¿no? Entonces, para desconcentrar inclusive el propio tráfico dentro de la sede de gobierno. Entonces, creemos que tienen su derecho de poderse sindicalizar y lo hemos hecho, los hemos organizado, es una obligación. No solamente la Central Obrera Boliviana hace ese trabajo, nuestros brazos operativos como las CODES, las federaciones, confederaciones, sindicatos, están en la obligación y el trabajador
sea del Estado, sea del sector privado, tiene ese derecho de sindicalizarse. Don Juan Carlos Huarache va a estar 2 años más al mando de la Secretaría Ejecutiva de la COP. Así es, ¿no? 2 años, un nuevo reto frente a lo que se ha ido trabajando en estos 2 últimos años, con logros grandes, tal vez que no se ha ido visualizando, ¿no? A pesar de todo lo que digan en su contra, de que solo defiende a los mineros, dicen algunos. Bueno, eso es natural. Nosotros particularmente trabajamos para todos los sectores. La estructura clasista de la COP está proletarios, clase media y campesinos. Esa estructura, los 40 miembros, están mineros, constructores, fabriles, petroleros, gremiales, están todos los sectores universitarios, ¿no? Entonces esa es la estructura de Central Obrera Boliviana. Y nuestra obligación es para el bien común del país, para el bien común de nuestras afiliados. Vamos a estar atentos de cualquier reunión que tengan ustedes con el gobierno y veremos qué es lo que pasa allí. No, vamos a estar seguramente haciéndoles conocer el trabajo que vamos a desarrollar en este tiempo que nos queda de 2 meses, discutir no solamente el tema salarial y otras demandas, como le había hecho conocer, que son de prioridad para la población y los trabajadores del país. Habrá que negociar, dice él, respecto a ese 10% que ha pedido la COP. Gracias por venir. A ustedes.